Bienvenidos a otra clase de Análisis Matemático 1. En este caso cerraremos la unidad Funciones con el tema Transformaciones gráficas. Para explicarlo vamos a comenzar desde la gráfica de una función. Como pueden observar, se trata de una función cuyo dominio es el intervalo cerrado -1, 4. Llamemos a esta función f. ¿Qué sucede si quiero graficar la función g de x cuya ley es f de x más k, con k distinto de 0? Es decir, si la ley de g se construye a partir de la de f sumándole un valor k. Cuando decimos sumando, este valor puede ser positivo o negativo. Lo que sucede al sumar ese valor k es que la gráfica de la función original, para obtener la nueva, se va a desplazar en forma vertical. ¿Y cómo lo va a hacer? Se va a desplazar hacia arriba en k unidades, si k es positivo, o hacia abajo en menos k unidades, si k es negativo. Queda para el alumno analizar las características de esta nueva función g. Por ejemplo, ¿el dominio de la función se conserva? ¿El conjunto imagen se conserva? ¿Las raíces que tenía f originalmente son las mismas que tiene g? ¿La ordenada al origen es la misma? Etcétera. Supongamos ahora que quiero obtener la función g de x, cuya ley es f de x más h, con h distinto de 0. Hay una diferencia fundamental entre esta transformación y la anterior. En la anterior tomábamos la ley f y le sumábamos a toda la función un valor k. En este caso, antes de aplicar la forma de la función, primero afectamos a la variable x sumándole un valor h. Cuando sucede esto, la gráfica de g se obtiene desplazando horizontalmente a la gráfica de la función f. El desplazamiento va a ocurrir hacia la derecha cuando h es negativo en menos h unidades, y hacia la izquierda en h unidades cuando h es positivo. Nuevamente quedan analizar las características de g a partir de f. ¿El dominio de la función g se conserva siempre? ¿Las raíces son las mismas? ¿El conjunto imagen es el mismo? Etcétera. Supongamos que se quiere obtener la función g a partir de la ley menos f de x, es decir, la función opuesta a la función original. No es nada difícil deducir que lo que va a suceder es que las imágenes que originalmente se obtenían para la función f, ahora para cada valor del dominio van a ser los opuestos de esos valores. Con lo cual, lo que sucede con la gráfica es que se produce una simetría de eje x, obteniéndose la gráfica de g como se muestra en la figura. Una de las características de este tipo de transformación es que las raíces se conservan. ¿Por qué? Supongamos que a partir de f queremos obtener una función g de x cuya ley es el valor absoluto de f de x. Por definición de valor absoluto será f de x para todos los x tal que f de x originalmente era mayor o igual a 0, o menos f de x para aquellos x donde f de x era menor a 0. Lo que se quiere decir es lo siguiente: aquellos valores del dominio que tenían imagen positiva van a seguir teniendo la misma imagen. Aquellos valores del dominio que tenían como imagen 0 también van a tener como imagen 0 para la función g. Ahora bien, aquellos valores que tenían imagen negativa por la función f, para g van a tener su opuesto. Con lo cual, la transformación que se produce es la siguiente. Toda la región de f, que originalmente estaba por encima del eje x, también va a ser parte de la función g. Y todo lo que está originalmente por debajo del eje x en la función f, para g va a ser su simétrico respecto del eje x. Supongamos ahora que a partir de una función f se quiere obtener una función g que es igual a k por f de x, con k mayor a 0. El efecto que produce multiplicar a las imágenes de f por un número k es un efecto de dilatación o un efecto de contracción. La dilatación se da en el caso en que k sea mayor a 1. La contracción se da en el caso en que k esté entre 0 y 1. En el ejemplo, vemos qué sucede cuando k vale 1/2 respecto de la gráfica original de f. Vemos que la de g en ese caso se aplasta en forma vertical. Cuando k vale 2, podemos ver que la gráfica respecto del original se alarga en sentido vertical. Este tipo de transformación también conserva las raíces respecto del original. ¿Por qué? Utilizando lo visto en el punto anterior, podemos estudiar las transformaciones de la función seno.
lo que se pretende es analizar qué influencia tienen A, B y C en una función de la forma f de x igual a A por el seno de B por x más C. El valor A recibe el nombre de amplitud y básicamente lo que va a producir es una dilatación o una contracción vertical. En la imagen f es igual a la función y igual a seno de x y mostramos lo que sucede cuando A vale 0,5 o cuando A vale 3. Al valor B se lo llama pulsación. Teniendo en cuenta B, se llama frecuencia a la cantidad de ciclos por unidad de variable. Ese valor se calcula como B dividido 2pi. El valor de B lo que indica es cuántas ondas completas entran en un periodo de 2pi. O sea, donde originalmente entraba una onda completa, ahora cuántas entran. Como podemos ver en la imagen, tenemos la gráfica de la función f, la original, y igual a seno de x, y vemos que si b vale 0,5, es decir, la función de ley igual a seno de 0,5x, en el mismo intervalo en donde originalmente entraba una onda completa, es decir, entre 0 y 2pi, ahora cabe media onda. Cuando b vale 2, la onda original se contrae en forma horizontal y donde originalmente entraba una onda, ahora entran dos ondas. El valor de C está relacionado con un corrimiento horizontal y recibe el nombre de ángulo de fase. En el ejemplo, C es igual a pi sobre 4, es decir que estamos graficando, además de la función y igual a seno de x, la función de ley y igual a seno de x menos pi sobre 4.